Mi contacto con el feminismo fue en el exilio y con una consigna que todavía la tengo, que creo que es la mejor y que yo desde que volví siempre la tuve como firme, que es anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Específicamente lo que para mí es un hito importantísimo es que fui al Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario de 1989 y ahí que yo ya venía pensando sobre el tema del aborto y qué actitud tomar, si cambiar, si ponerme claramente en la posición de que sí, es un derecho, hay que legalizarlo, más allá de la praxis que había tenido. Y bueno, ahí me fui directo al taller Anticoncepción y Aborto. Y ahí me encontré con las compañeras de la Comisión por el Derecho al Aborto, entre las que estaba Safina Newbery, que yo ya conocía de las reuniones anuales de la época de la dictadura, como antropóloga, y nos empezamos a conocer más. Me incorporé a la Comisión por el Derecho al Aborto, que fue como una puerta de entrada a la asunción de mis feminismos y a la comprensión. También tuvimos reuniones importantes con el MED, por ejemplo, que íbamos con uno de los pastores, hemos ido a La Boca, por ejemplo, varias veces, teníamos reuniones con mujeres muy humildes, y ahí, por ejemplo, las charlas eran los métodos que usaban, y que métodos con agujas de tejer y con otras cosas. Entonces, la verdad que había que ser totalmente insensible para no reconocer que hacía falta una ley, que hacía falta seguir la lucha. Con las compañeras de ATEN, Asociación Trabajo y Estudio de la Mujer, con Maggie y Marta, con Yoshi Eppelbaum, que estaba también ahí, en ese momento estaba María José Rouco Pérez ahí, Safina estaba en Mujer Iglesia, que después se transformó en Católicas por el Derecho a Decidir, y en la comisión conocí a Dora Koledesky, que es todo un ícono de la lucha por el derecho al aborto en Argentina, de acá de Ituzaingó, y que militaba en Buenos Aires, y a Laura Bonaparte, una de las madres de Plaza de Mayo, que era miembro de la comisión, y a Nora Cortiñas, que yo ya tenía relatos de ella porque yo había estudiado psicología social acá en Castelar, y Nora también. Y a través del feminismo conocí a estas madres y que eran feministas y que estaban luchando por el aborto, de las pocas que ha habido y que hay, que lo digan abiertamente. No tuvimos así en los organismos cantidad de mujeres en esos años. El furor y la alegría, en el fondo, es de todas las jóvenes en estos últimos, yo diría, 2 o 3 años, ¿no? Participamos además en el encuentro de San Bernardo, latinoamericano, encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, el quinto creo que fue, el 90, y ahí fue donde se lanzó la consigna el 28 de septiembre, no era Día Internacional, Día de Lucha por la despenalización del aborto o por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe. El 28 de septiembre surge en el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1990 en San Bernardo, propuesto en un taller que organizábamos la Comisión por el Derecho al Aborto y Católicas por el Derecho a Decidir de Uruguay, taller que juntó como 200 mujeres de toda Latinoamérica, y de ahí sale ese día, y era una propuesta de Dora Koledesky. Con Dora escribimos la Declaración de San Bernardo en la casa de ella en Ituzaingó, en su máquina de escribir. Después hubo montones de cambios en el nombre del día, porque a medida que se iban incorporando distintas organizaciones y países, le cambiábamos el nombre. Muchas, de entrada le agregamos despenalización y legalización, porque no nos
alcanzaba con la despenalización, pero ahí surgió el primer momento como de unificación de un movimiento regional, pero también como el germen de un movimiento nacional. Así como ahora inventamos el Ni Una Menos, hubo un momento en que inventamos derechos reproductivos, años 90, que ahí fue cuando fundamos el Foro por los Derechos Reproductivos. En el 94 estábamos en plena actividad del Foro por los Derechos Reproductivos y fue la conferencia esa de Bogotá, creo que fue la cumbre de Bogotá, donde el presidente Menem se le ocurrió proponer el Día del Niño No Nacido. Y ahí hubo una reacción muy inmediata. Ahora que lo digo, lo asocio con la inmediata y oportuna reacción pública del Ni Una Menos. Corrimos desde el Foro por los Derechos Reproductivos a una reunión que era regional o subregional, no me acuerdo bien qué era la reunión, es una reunión grande, que era en el CEDES, me acuerdo. Y sacamos una convocatoria a constituir esa gran coalición que se hizo, que fue MADEL, Mujeres autoconvocadas por el derecho a decidir en libertad. Y salió una solicitada, creo que sacamos, y largamos esa convocatoria para oponernos a la posición de Menem en el tema, que había conformado una especie de eje Buenos Aires, New York, Vaticano. Es decir, a Menem, Bush, y el Papa en ese momento era Juan Pablo II, creo. Entonces nosotros teníamos muchísima legitimidad al momento en que se abre el debate sobre aborto por la acción del presidente de alineamiento con el Vaticano en relación ya a la cumbre que estaba por realizarse de población y a la que se venía, que era la de Beijing. Fue intempestivo, fue totalmente inesperado. Acababa de salir del horno la primera encuesta sobre aborto. Y bueno, muy sorprendida y muy convencida de que el gobierno iba con todo, salimos a enfrentarlo, obviamente. Salí a enfrentarla, porque imagínate que la única que dependía del presidente era yo. Y el papel y lo que hiciera tenía una contundencia que no tenía en otros casos. De modo que hicimos varias cosas. Una fue carta a los convencionales constituyentes, que las organizaciones de mujeres, ese es el primer hito, digamos, de una acción que interpeló a la sociedad. Se constituye un grupo de organizaciones y líderes de la oposición, la mayor parte académicos, intelectuales, con una carta a los convencionales constituyentes. Nosotras hacemos una carta a los convencionales constituyentes que encabeza la carta, más o menos en los mismos términos, que la encabeza María Elena Walsh. Por supuesto que para los diarios importantes no la encabezaba María Elena Walsh, sino que la encabezaba yo. De modo que mi cabeza rodó rápidamente. Aún así, creo que esta batalla que nosotras dimos sirvió para que se abriera algo que nosotros queríamos abrir en el bloque de la mayoría, digamos, que era la libertad de conciencia, y bueno, y la operación que hicieron algunas compañeras nuestras con el Consejo.
Y lo que vino después fue mi renuncia a la conferencia. Me quedé hasta Beijing, hasta la preparatoria en Mar del Plata. Argentina tenía la responsabilidad de la preparatoria de América Latina. La delegación argentina, cuando llegué a Mar del Plata, estaba tomada por el Opus Dei. Si no hubiéramos estado ahí, creo que se rompía la cumbre, o sea, el Opus Dei iba a romper la cumbre porque la Iglesia no quería llegar a Beijing, y porque Naciones Unidas, y con quien me reuní, su propia secretaria, tampoco tenía muy claro el apoyo a las organizaciones feministas que venían planteando lo que fue la cumbre paralela. En el encuentro de Porto Alegre estábamos Dora, por la CTA había ido Dora Koledeschi, y estaba Marta Lanís también, y estaba yo. Y estábamos en distintos espacios. Y creo ahí que hubo algunas conversaciones, yo me acuerdo en esos talleres que hicimos, que fueron talleres en realidad que no fueron muy grandes, pero fueron importantes para instalar el tema en ese espacio. Y hubo en la declaración final hubo alguna mención a los derechos de las mujeres y a que cómo los movimientos populares tenían que incorporar el tema de género. En realidad creo que en ese momento no se decía el tema de género, sino se decía derechos de las mujeres. Y cuando volvimos a Buenos Aires, se formó lo que era en realidad la asamblea de asambleas de la ciudad de Buenos Aires, de asambleas populares, pero una asamblea específica sobre derecho al aborto que fue en Matrix. Matrix era el nombre del local donde nos reuníamos, y ahí se empezó a discutir cómo armar una campaña nacional. Sí, con distintos sectores, grupos. La construcción de la red de profesionales, por ejemplo. La construcción de la red de docentes. La construcción de la red de periodistas. De todas esas construcciones políticas que ampliaron enormemente ¿cómo te puedo decir? El espacio de enunciación que tenemos, espacio político, por el derecho al aborto y por los derechos de las mujeres, por el derecho a la educación sexual, por el derecho a la salud sexual y reproductiva. Fíjate vos cuán transversal fue el debate sobre aborto. Eso, por supuesto, separa movimiento de mujeres y feminismo. Estar a favor o en contra del aborto define si sos o no sos feminista. No soy, es así, es un tema del orden de lo conceptual, digamos, ¿no es cierto? Yo creo que se ha creado un espacio político significativo. Y la otra cosa que me parece que es muy importante es la coalescencia, colaboración, fusión en muchos casos con el movimiento contra la violencia hacia las mujeres, con el Ni Una Menos, que ha tenido también un papel muy importante en las movilizaciones y en las movilizaciones de distintos colectivos que antes no se reconocían tanto en el movimiento por el derecho al aborto, pero creo que esa coincidencia y el hecho de que cuando surgió el Ni Una Menos, nosotras nos ocupamos mucho de lograr que el movimiento Ni Una Menos incorporara la clandestinidad del aborto como una práctica violenta contra las mujeres. Creo en la mujer, en la perseverancia de la mujer, porque pienso cuando dicen las madres, todas las mujeres, digo, somos más perseverantes. Podés llamarlo, a lo mejor para los hombres somos testarudas y tratamos de llegar a lo que uno quiere, pero pienso que la perseverancia hizo que también la lucha
hubiera seguido hasta ahora y seguirá hasta que no estemos, y después seguirán todas las generaciones que nos siguen. Pero una marcha tan importante como se vieron en los últimos 2 años, creo que es muy importante, creo que también nos sirvió para seguir la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y para dejar en las generaciones más jóvenes también una enseñanza desde dentro de mi simplicidad de ama de casa y madre de familia, mi experiencia con el feminismo, ¿no? Que empezó en Italia, sigue en la Argentina y va a seguir hasta el último día de mi vida.